Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Estamos en la palabra del Señor, estamos en el libro de Judas, en la epístola de Judas, una epístola muy corta, no es la más corta del Nuevo Testamento, pero es una de las más cortas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y ahí vamos hemos estado estudiando ya desde varios meses, con ciertos domingos que a veces no hemos desarrollado el tema, porque yo no he estado, porque tenemos otro tema, otro predicador invitado, cosas así. Pero estamos viendo la sección que tiene que ver con los versículos 16 al 19, que hoy pretendemos acabar esta sección de Judas, 16 al 19, y ahí el tema es cómo reconocer a los apóstatas, y ahí encontramos 7 rasgos de cómo reconocer a los apóstatas. Y antes de leer la palabra de Dios, déjenme solamente hacerles recordar que cualquier creyente en Cristo Jesús, un creyente verdadero, un hijo, una hija de Dios, que no vigila su vida espiritual, que no cuida su propia vida espiritual, puede convertirse en una persona que se aparta de Dios y por lo tanto puede ser un apóstata también. Porque la Biblia habla, y eso lo hemos visto en el libro de Hebreos, de que el creyente puede cultivar un corazón de incredulidad. Es una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo es que un creyente puede convertirse en una persona incrédula? Yo también me lo explico cómo, ¿verdad? Pero ¿existen creyentes que pueden convertirse en personas incrédulas? Sí lo existe. Por eso es que la palabra de Dios lo dice claramente, que hay que cuidar el corazón para no caer en la incredulidad, y el claro ejemplo nos pone en el libro de Hebreos a los creyentes de la antigua era, del Antiguo Testamento. Pero bueno, así que aquí en esta sección que va de los versículos 16 al 19 encontramos 7 rasgos de cómo reconocer a un apóstata o cómo tener un cuidado de nuestras propias vidas y no caer en el mismo error que otros pueden caer. El versículo 16 podemos leer, dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y ya hemos explicado durante cada domingo que hemos estado desarrollando este tema, que usted observe que el versículo 16 comienza con las palabras estos son, y el versículo 19 dice también estos son, refiriéndose a las personas que incurren en el pecado de apartar su corazón de Dios, de Jesucristo. Esos son los apóstatas que hemos estado hablando nosotros. Y recuerde usted que el versículo 17 y el 18, que viene a ser como una unidad, dice: pero vosotros, amados. O sea, colocando un ejemplo totalmente distinto a lo que el apóstol ha explicado en los versículos 16 y 19. Y bueno, y no solamente en el 16 y 19, sino en todo lo que desde el comienzo de esta carta Judas ha estado hablando sobre personas que se apartan de Dios. Y bueno, eso es lo que hemos estado hablando y hemos explicado por lo menos 4 rasgos de cómo reconocer a un apóstata, y hoy queremos terminar hablando sobre los 3 últimos rasgos de cómo reconocer a un apóstata de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice acá. Ya hemos explicado los versículos 16, bueno, el versículo 17 aún no lo tocamos porque queremos hacerlo al final de este sermón, pero el versículo 18 nos va a presentar el 5.º rasgo de cómo reconocer a un apóstata. Y el versículo número 18 nos va a plantear ese 5.º rasgo que nosotros le llamamos son burladores. Un apóstata es una persona que se
burla. El versículo 18 dice, los que os decían, ¿quiénes decían? Según el versículo 17, los apóstoles de Jesucristo. La palabra de Dios, mejor dicho, lo que está escrito. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice, en el postrer tiempo, y se refiere a estos tiempos en que nos encontramos nosotros viviendo hoy en día, los tiempos finales de la historia de la humanidad. Dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Pero una característica de una persona que aparta su corazón de Dios es que es una persona que se burla. ¿Y de qué se burla? Se burla de los planes de Dios y niega el juicio de Dios. De eso se burla. Una persona que tiene un corazón torcido, por decirlo así, que no es recto ante Dios, se burla de los planes de Dios y sencillamente no quieren aceptar lo que Dios dice en su palabra. Hay un capítulo que es paralelo a Judas y casi no lo hemos estado citando, pero muy parecido a Judas viene a ser Segunda de Pedro capítulo 3, donde yo le pido que vaya por un momento. Y Segunda de Pedro capítulo 3 es muy parecido a la epístola de Judas. No son exactamente iguales, pero muy parecidos son. Y bueno, siempre existe la discusión entre los estudiosos que dice, ¿quién le copió a quién? Dice, ¿Pedro le copió a Judas o Judas lo copió a Pedro? Dice. Y usted, si usted lee esos dos, ese capítulo 3 de Pedro, y usted lee Judas, usted va a encontrar mucha similitud. Y como le digo, ¿no? Siempre andan discutiendo quién plagió. Hoy en día usando la palabra plagiar, porque usted sabe que se habla mucho de plagiar, ¿no? Ha plagiado la tesis, dice, ¿no? Ha plagiado material ajeno y lo ha puesto en su tesis. Ustedes saben a quiénes me refiero, ¿verdad? Pero ya que se usa la palabra plagiar en ese sentido, entonces también algunos dicen, ¿quién plagió a quién? ¿Judas lo plagió a Pedro o Pedro lo plagió a Judas? Y esa es una discusión que nunca va a tener una respuesta certera, pero muchos estudiosos también creen de que no se trató de que Pedro lo plagió a Judas o que Judas lo plagió a Pedro, sino que se dice, hay un solo autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, 2 veces en el Nuevo Testamento, nos dice casi lo mismo en relación a lo que dice en Judas, también lo dice aquí en 2 de Pedro, capítulo 3. Y usted recuerde que hay un principio en el estudio bíblico, que cuando algo se repite más de una vez, y si se repite 2, 3, 4, 5 veces en la Biblia, es algo de suma importancia y quiere que lo recordemos bastante, ¿verdad? No sé si a usted le pasa cuando le da una indicación a una persona y quiere que lo recuerde la persona bien. ¿Usted cómo se lo dice a la persona? Se lo dice más de una vez. Yo tengo que repetir a veces las indicaciones a alguna persona. Le digo, mira lo que estoy diciendo, escucha bien, le digo. Escucha bien lo que estoy diciendo, le digo. Y después que le digo, repítelo. Le digo, mejor lo voy a grabar ahora el mensaje de audio. Mejor te mando un mensaje de audio, digo, para que nunca digas que no te lo dije, ¿ya? Y recuerda y mira que por aquí así. Ok, ¿entendiste? Ya, muy bien, chao. Ahora sí, ¿no? Entonces, algo así es lo que yo creo que acá está ocurriendo en este caso. El Espíritu Santo 2 veces nos dice casi lo mismo, tanto aquí en 2 de Pedro 3 como en la carta a Judas. Y hermanos, es a causa de la importancia del tema que se está desarrollando. Hermanos míos, hay que tener mucha visión espiritual para entender lo que Dios nos está diciendo aquí. Pero aquí Pedro comienza hablando en este capítulo 3 de 2 de Pedro, de que van a venir personas que se van a burlar de la palabra de Dios, del juicio de Dios. Y mire lo que dice aquí, 2 de Pedro, capítulo 3, por favor, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y es así, por eso es 2 de Pedro. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es exactamente lo mismo que dice en el libro de Judas, que esto fue dicho por los apóstoles, dice. ¿Y qué es lo que fue dicho por los apóstoles?
versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, los tiempos postreros también hemos visto, dice que en los postreros días vendrán, ¿qué es lo que vendrán, hermanos? Dice, burladores. Exactamente lo que dice Judas, ¿verdad? Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Burladores. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿habrá burladores hoy en día en las iglesias? Sí lo hay. Hay personas que se burlan de la palabra de Dios. Y usted podrá decir, ¿qué? ¿Cristianos se burlan? Sí, hay creyentes que se burlan de la palabra de Dios. Así como hay inconversos que se burlan de la palabra de Dios, también hay creyentes que se burlan de la palabra de Dios. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a entender un poquito más de qué es lo que se burlan. Dice aquí, versículo número 4, ¿de qué se burlan? Dice, diciendo, y comienzan estas personas a cuestionar, presentando preguntas no para querer saber, sino cuestionando. Dice, el versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermanos, ¿de qué se están burlando? De la venida del Señor, del plan de Dios, de los planes de Dios. Dice, la burla es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice. Porque, hermanos míos, hay personas que se burlan diciendo, por ejemplo, Jesucristo dijo hace 2000 años que viene pronto y hasta ahora no viene. Miren ustedes, se burlan, ¿verdad? Se están burlando personas. Y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice. Y el versículo 4, siguen hablando estas personas, dice, porque desde el día en que los padres durmieron, se refiere desde el Antiguo Testamento, desde que los padres han muerto, dice, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Eso será cierto? No es cierto. Eso es una total falsedad. Ahora, no estoy diciendo que la palabra de Dios sea falsa, por si acaso, sino que aquí está citando Pedro, en este caso, lo que los burladores dicen. Pero lo que estos burladores dicen es totalmente falso, equivocado. Porque en este versículo 4 estas personas afirman, o sea, los burladores que afirman, dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuándo viene el Señor? Dicen, el Señor no va a venir, dice, ha pasado mucho tiempo. Y luego dice el mismo versículo 4, la prueba de que Cristo no va a venir, dicen, es que todo sigue igual desde que fue la creación. O sea, es como decir, Dios creó el universo y lo ha abandonado. Y eso es totalmente falso. Hermanos, toda la creación no sigue igual desde que Dios la hizo. Y para eso Pedro en este caso va a citar algo que ocurrió anteriormente. Mira lo que dice el versículo número 5. Dice, estos ignoran. ¿Quiénes son estos que ignoran? Los burladores. ¿Y qué es lo que ignoran voluntariamente? O sea, intencionalmente, a propósito, se burlan y pasan por alto algo, dice el versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, o sea, desde la creación, dice allá, fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está. Ahora yo le pregunto, si usted está leyendo bien las escrituras con una observación muy detenida, dígame usted, ¿a qué se refiere el versículo número 6? Cuando dice, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se refiere? Al diluvio. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es, el afirmar, como hacen estas personas en el versículo 4, que todo permanece igual desde la creación es totalmente falso, dice. Porque hubo un momento en que ya vino el juicio de Dios. Y el juicio de Dios se derramó sobre este mundo, dice, trayendo el diluvio. Y el mundo de entonces pereció anegado en agua. Así que afirmar que todo sigue igual, dice Pedro, es totalmente falso. En el estudio de la teología existe una rama que se llama el catastrofismo bíblico. De catástrofe, catastrofismo bíblico. Y justamente el catastrofismo bíblico enseña de que
Dios trajo una gran catástrofe, por ejemplo, cuando trajo el diluvio, alterando el mundo no sigue igual, dice. Luego vino otra catástrofe cuando vino la Torre de Babel, que toda la humanidad, sus lenguas fueron confundidas, y así podríamos seguir citando la intervención de Dios en la historia en diversos momentos. Entonces, proyectándonos hacia el futuro, viene otra vez la intervención de Dios en el mundo, cuando venga Jesucristo a esta tierra, reine, y al final de los tiempos vendrá el juicio con fuego. Así que estos burladores sencillamente no tienen base alguna para decir algo que están afirmando. Pero el versículo número 7 va a hacer referencia justamente a este futuro juicio que estamos diciendo. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice. Va a haber un juicio, sí lo va a haber. Va a haber una intervención directa de Dios, sí lo va a haber. Y los burladores que se andan haciendo mofa, diciendo, Dios nos ha olvidado, Dios no hace nada, van a quedar en ridículo sencillamente. Porque Dios va a intervenir en la historia. Ahora, permítame hacerle referencia a lo que dice solamente al comienzo de la palabra, del versículo número 8. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y bueno, y para mí esta expresión como que le da una referencia a lo que está dicho anteriormente y a lo que viene hacia adelante. Y bueno, lo que está dicho anteriormente, lo que hemos estado leyendo con un poquito de detenimiento de los versículos 1 al 7, no hay que ignorar que Dios ha intervenido en la historia, pero también mira hacia el futuro, a partir del versículo 8, de lo que Dios va a hacer en el mañana, queridos hermanos. Y bueno, y no vamos a hablar mucho de eso, porque aunque la lengua me pica seguir leyendo todo, porque de verdad es un texto precioso sobre el obrar de Dios, pero vamos a dejarlo allí, ¿sí, hermanos? Pero observe usted de que aquí en Pedro, también en 2 de Pedro, capítulo 3, que hemos estado viendo, se nos hace ver que tengamos cuidado con los burladores, queridos hermanos. Y existen muchas personas que se burlan de la palabra de Dios. Por ejemplo, permítame llevarlo por otro terreno, este asunto de la burla. Cuando un cristiano, por ejemplo, un joven, una señorita o una persona adulta, decide en su vida colocar el principio bíblico de no caer en pecado sexual, en la inmoralidad sexual. Cuando una persona soltera decide no cometer fornicación, me voy a guardar para el matrimonio. Si soy un varón, me voy a guardar para el día que tenga mi novia, para el matrimonio. Y si es una dama, me voy a guardar para el matrimonio, para mi esposo. Y si es una persona casada, ya sea hombre o mujer, tiene que decir, yo voy a respetar a mi cónyuge, porque hice una promesa el día que me casé de que estaría con él o con ella, respetándola, amándole hasta el día de nuestra muerte. Y cuando uno decide vivir así la vida, hay personas que se burlan de personas que deciden vivir una vida de santidad sexual. Ahora, yo no sé si le habrá pasado eso a usted, pero hay amistades con las cuales tenemos que relacionarnos, amistades entre comillas, ¿no? Tenemos que relacionarnos en el centro de trabajo o en el centro de estudios. Y estas personas muchas veces están tratando de motivarnos a llevarnos hacia el pecado. Y cuando uno dice no, porque yo quiero vivir de acuerdo a lo que Dios me enseña en la Biblia, entonces comienzan a burlarse y comienzan a mofarse y comienzan a ponerle a usted, a tildarle de una serie de calificativos simplemente con el propósito de que usted se doblegue y que usted haga lo que ellos están haciendo y viviendo como ellos están viviendo. Ahora, cuando viene ese tipo de situaciones es donde la fe del creyente es probada. Porque usted se va a encontrar con burladores en todo momento. Por ejemplo, la asistencia a la iglesia. Cuando usted le dice a alguien, tengo que ir a la iglesia el día domingo temprano.
Sobre todo si viene al culto a las 8 de la mañana, le dice, ay, ¿por qué vas tan temprano a la iglesia todavía, verdad? Y todo eso, ¿no? Entonces alguien le dice, ¿por qué vas a la iglesia? Pareces una persona anticuada. Y algunos, y ahí de pasada aprovecho siempre para jalarle las orejitas a mis miembros que están ahí viéndome por Zoom, ¿no? Algunos deciden quedarse en su casa, en la cama, cuando pueden venir al templo, ¿verdad? Así que, queridos hermanitos que me están viendo, les jalo las orejitas ahí un poquito, ¿ya? Pero uno tiene que venir al templo, ¿verdad, queridos hermanos? Uno tiene que asistir a la casa del Señor. Ahora, por ejemplo, cuando usted decide ser fiel al Señor en el dar, en el ofrendar, cuando usted agarra y reconoce y dice, bueno, producto de mi trabajo, Dios me ha bendecido con tanto y yo siento en mi corazón darle mi ofrenda al Señor tanto, y usted le decide dar con generosidad. Hay alguien que viene y comienza a burlarse y le dice, pero si lo que tú tienes ahí de dinero es producto de tu esfuerzo, de tu trabajo, ¿cómo lo vas a regalar? Y comienzan a burlarse de usted, de lo que usted está decidiendo darle al Señor de un corazón generoso. Ahora, por ejemplo, si usted decide servir al Señor, cuando usted decide, voy a servir al Señor cada día de mi vida, voy a trabajar en la iglesia, voy a los días domingos a enseñar a los niños, voy a trabajar con los jóvenes, y hay personas que vienen y le dicen, y muchas veces vienen creyentes y le dicen, ¿por qué estás ayudando en la iglesia? ¿Acaso te pagan a ti de algo? ¿Se comienzan a burlar o no? Se comienzan a burlar. Hermanos míos, hay que tener mucho cuidado porque nunca faltan los burladores dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero son personas que, como dice ahí en Pedro que hemos leído, ignoran voluntariamente la palabra de Dios. O sea, son personas que voluntariamente, de manera deliberada, deciden darle las espaldas a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Y hay que tener cuidado de eso. Sigamos avanzando, por favor, porque yo quiero ya terminar esta sección de Judas, que estamos ya, este es el tercer domingo que estamos en esta sección, ¿eh? Yo no pensé desplayarme tanto, pero el rasgo número 6 que encontramos aquí en Judas, en el versículo 19, en este caso, es que, y fíjese usted que todo es una cadena, todo está hilado, todo está unido uno detrás del otro, y el versículo número 19 nos va a presentar ese sexto rasgo de estas personas apóstatas y dice, estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Lo que acabamos de ver hace un momento, los burladores, los que se burlan de la palabra de Dios, los que se burlan de que usted decide serle fiel a Dios. Estos son los que causan divisiones. Ahora, yo creo que usted entiende lo que es división, ¿verdad? Usted entiende lo que es división. En el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado ejemplos claros de lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y para eso, en el Nuevo Testamento hay toda una carta, que es Primera de los Corintios, que trata el problema de la división en una iglesia. Y la segunda carta a los Corintios trata el problema, o bueno, ya no tanto el problema, sino trata del asunto de cómo restaurar a una iglesia que había estado dividida antes. Pero bueno, ahí en Corinto vamos a encontrar justamente este asunto de la división. Y yo le pido que vaya abriendo su Biblia en 1 Corintios, capítulo número 1. Y yo, hermano, uno de los sugieres un favor, en la cocina las hermanas están... Usted me entiende, ¿verdad? Y no sé si la puerta de acá me la juntan también para evitar oírlas. No es que no quiero oírlas a las hermanas, para mí es una alegría siempre oír a las damas, por si acaso, ¿ya? Pero... ahorita no quiero oírlas, quiero concentrarme en la palabra, ¿no? Así, usted me entiende, queridos hermanos, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces, hermanitos míos, aquí en 1 Corintios encontramos nosotros a una iglesia, y les quiero decir así, antes de leer el texto bíblico, una iglesia totalmente fragmentada, una iglesia totalmente dividida, una iglesia que estaba... hermanos míos, en grupos, en facciones, y cada facción tenía un caudillo.
Y esto me hace recordar cuando hablo de caudillo, la época del caudillismo en el Perú, después de la independencia del Perú. Si usted lee un poco la historia, usted va a encontrar que después de la independencia del Perú vino una época de inestabilidad política en el país, porque surgieron bandos, surgieron caudillos, y ahí viene la época del caudillismo en el Perú. Entonces, lo mismo ocurrió aquí en esta iglesia de los Corintios. Pablo había estado dirigiendo esa iglesia, por decirlo así, inició la iglesia y la dirigió en sus comienzos, pero luego que Pablo salió, comenzaron a levantarse líderes que se convirtieron en caudillos, y cada caudillo estaba dirigiendo un grupo. Ahora, algunos de estos caudillos ni sabían que eran los caudillos, porque algunos de ellos ya no estaban ahí, como Pedro, por ejemplo, o Apolos, ya no estaban. Pero lo que ocurre es que los grupos estaban citando el nombre de cada uno de ellos, diciendo: nosotros seguimos a Pedro, a Apolos o a Pablo. Y lo más espiritual le decía: nosotros seguimos a Cristo. Y hermano, esto había dividido totalmente a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo número 10 al 13, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese el ruego, dice: que habléis todos una misma cosa. Hay que hablar todos una misma cosa, dice. Bueno, esa es la primera parte del ruego. Está pidiendo que todos tengamos un mismo discurso, un mismo tema de conversación. Tiene que ver con la unidad en la iglesia. Y como digo, esa es la primera parte del ruego. Y la segunda parte dice: y que no haya entre vosotros, ¿qué no tiene que haber entre nosotros, hermanos? Divisiones. No tiene que haber divisiones. Todos tenemos que estar unidos, dice el apóstol Pablo, dice el Señor, dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Dice: todos tienen que hablar una misma cosa. Y para hablar una misma cosa, hermano, tenemos que hablar todos en base a la Biblia, la palabra de Dios. Y luego dice: y que no hay entre nosotros divisiones, dice. Hermano, las divisiones no son buenas, jamás son buenas las divisiones. Y luego sigue diciendo: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora, el asunto es que aquí, en este versículo número 10, cuando habla de no haber divisiones, y luego habla de estar perfectamente unidos, está usando ciertos términos que tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, cuando un hueso se rompe, o cuando un hueso se sale de su lugar, se disloca. Bueno, cuando un hueso se sale de su lugar, usualmente corremos al famoso huesero, ¿verdad? Para que el huesero lo ponga en su lugar, aunque mejor es ir a un profesional o un médico, ¿no? Para que hagan las cosas correctamente y no haya secuelas. Pero el asunto es que aquí está hablando de fragmentación, división, está hablando de fragmentación, huesos rotos. Y el apóstol dice luego: todos estén perfectamente unidos. Mire usted cómo el apóstol comienza ya a meter el tema de que va a desarrollar más adelante, de que la iglesia es un cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, va diciendo aquí Pablo de que todos tenemos que estar perfectamente unidos. Y esa unidad, dice, se tiene que manifestar de dos maneras, dice al final del versículo 10. Una misma mente, y luego dice en un mismo parecer, en una misma opinión, un mismo proyecto. Ahora, ese es el problema que vienen trayendo las personas que se burlan. Nunca van a estar de acuerdo con la unidad en la iglesia, jamás van a estar de acuerdo con la unidad en la iglesia. Versículo número 11 dice, y Pablo comienza a citar el caso particular de la iglesia de los Corintios. Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Quién eran los de Cloé? Era una familia, y que le habían ido dando la información a Pablo de lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué era lo que le informaron? Que hay entre vosotros contiendas. Entiéndase la palabra contiendas en su real significado y dimensión. Pablo estaba diciendo: me han informado de que ustedes están peleando. No hay unidad, hay divisiones. Pablo dice: está ocurriendo lo que él dice al final del versículo número 11, todo lo contrario. Porque Pablo al final del versículo 10, dice:
ustedes tienen que tener una misma mente y un mismo parecer. Pero como no hay una misma mente y no hay un mismo parecer en Cristo, dice el final del versículo 11, hay entre vosotros contiendas, divisiones, conflictos, problemas. Y luego comienza a citar el versículo número 12 y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí comienzan a citarse los caudillos, que sin saber eran los caudillos de ciertas facciones, pero no eran las únicas facciones, por si acaso, solamente Pablo está citando, vamos a decir, las más conocidas. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o sea, los pablistas, ¿no? Pero dice, y yo de Apolos, yo de Cefas, y finalmente, como le digo, los más espirituales que decían, y yo soy de Cristo. No, el problema de estas divisiones era que no estaban contribuyendo en nada a la marcha y al progreso espiritual de la iglesia, sino que cada uno estaba haciendo su propio parecer, su propia opinión, y no estaban ayudando al avance de la obra de Dios ahí en la ciudad de los Corintios. Y el versículo número 13, Pablo comienza a cuestionar todas estas divisiones y les presenta 3 preguntas. Le dice, primera pregunta dice, ¿acaso está dividido Cristo? Pablo dice, a ver, hermanitos míos de los Corintios, dígame, ¿Cristo está dividido? No, dice, porque Pablo ya en el versículo número 10 ha comenzado a hablar de estar perfectamente unidos. Y por eso que aquí en el versículo 13 dice, ¿está dividido Cristo? Dice, no está dividido Cristo. Y luego Pablo, la segunda pregunta que les plantea en el versículo 13 dice, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fue crucificado Pedro por ustedes? ¿O fue crucificado Apolo por ustedes? ¿Quién fue crucificado por ustedes? Luego la tercera pregunta es, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿O fueron bautizados en el nombre de Apolos? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pedro? ¿En el nombre de quién fueron bautizados ustedes? Le dice. Y toda la respuesta sencillamente tenía que decir, todo ha sido hecho en Cristo. Y solamente en Cristo. Y nada más que en Cristo. Así que, queridos hermanos, divisiones no tienen ningún sustento bíblico y jamás las divisiones, a la luz de la enseñanza general de las Escrituras, jamás las divisiones son buenas, no son beneficiosas para la iglesia del Señor. Ahora, si seguimos el orden como lo estamos estudiando ahí en Judas, encontramos que las divisiones son promovidas por personas que, entre otras cosas, son burladores, que se burlan de la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien que se burla de la palabra de Dios te va a decir, oh, tú te sometes a la autoridad de tu pastor, dice. ¿Por qué? Entonces comienzan a burlarse. ¿Por qué tienes que obedecer al pastor si el pastor es un ser humano como tú, un pecador y todo? Eso yo lo sé muy bien, porque yo soy el pastor, ¿no? Yo sé lo que soy, pero yo nunca pretendo imponer autoridad sobre nadie. Yo siempre cuando converso con la persona le digo, cuando usted decide ser parte de esta iglesia, usted voluntariamente está aceptando mi autoridad pastoral. Ahora, no es que yo voy y le digo jamás a nadie, yo le he dicho, me tienes que obedecer porque yo soy el pastor de la iglesia. Ahora, cuando alguien le dice eso a otra persona, sencillamente está demostrando que no tiene autoridad, ¿no? Pero ese es el discurso que utilizan muchos padres para los hijos, ¿no? Cuando le dicen, yo soy tu padre. Y ya me hace recordar a cierto personaje, ¿no? Que le dijo así, mejor no hablamos de ese personaje, ¿eh? Y le dijo así, yo soy tu padre. Le dicen, tienes que obedecerme. Y queridos hermanos, jamás de los jamases, al menos yo voy a hacer eso, ni nunca lo he hecho. Hermanos, jamás yo he dicho aquí en la iglesia, hermanos, me tienen que obedecer porque soy el pastor de la iglesia. Jamás. Yo como pastor siempre me he reunido con ustedes, he conversado y yo les he planteado, les digo, no, hermano mío, ¿qué les parece esta idea, este proyecto? Queremos hacer esto, queremos lograr. ¿Qué opinan ustedes? Y salen las conversaciones, las opiniones, corregimos, cambiamos, anulamos las cosas y buscamos que trabajar siempre en consenso. Porque es así el trabajo que se tiene que hacer en la iglesia del Señor, queridos hermanos. Pero cuando viene alguien que te dice,
¿cómo vas a asistir a una iglesia y someterte a la autoridad de un pastor? Esa persona se está burlando y comienza a querer socavar la unidad de la iglesia local. Así que tenga cuidado con los que promueven divisiones. Ahora, volvamos al libro de Judas, por favor, porque ya estamos finalizando esta sección. Y permítame tomar un poquito de agüita, por favor. Y el rasgo número 7 de cómo reconocer a una persona que se está alejando de Dios, su corazón, su vida, un apóstata es la palabra correcta que se utiliza, alguien que se aleja. Lo encontramos en el versículo número 19, donde dice, estos son los que causan divisiones, ese es el rasgo número 6, y el rasgo número 7 es los sensuales que no tienen al Espíritu. Ahora, el problema que tenemos hoy en día nosotros es con el sentido de la palabra sensual. Cuando alguien escucha la palabra sensual, automáticamente en nuestra mente se dispara la parte sexual, ¿sí o no? Eso es lo que pensamos, automáticamente. Entonces, cuando leemos aquí lo sensual, dice, se refiere a lo sexual. Bueno, yo siempre le he dicho a los hermanos, le he dicho a mis estudiantes en el seminario, le digo, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender que estamos leyendo, en este caso, el Nuevo Testamento, un libro que fue escrito hace 2000 años. Entonces, para sacarle el máximo provecho, tenemos que entender cada palabra en el contexto de su época, cómo se usaba. Porque si queremos entender, por ejemplo, aquí la palabra sensual, vamos a entenderlo nosotros desde nuestra óptica en el año 2022, que estamos como una persona que tiene que ver solo con el sexo, nada más. Y bueno, y eso no es lo que está hablando aquí. Hermano mío, cuando se habla de sensual, se está hablando de una persona que se guía por los sentidos, no por lo espiritual, sino por los sentidos. Justo yo estaba temprano pensando en este término, dice, ¿cómo le voy a explicar a los hermanos? Cuando salí temprano, estaba andando por aquí en el templo temprano, hermano mío, estaba andando, y en eso vino mi perro y corriendo y me golpeó, porque tengo un tremendo perro, ustedes lo han visto, tengo un boxer, ¿no? Enorme, y el perro viene corriendo y yo le dije, esta perra nunca entiende. Ahí está, ya entendía. Una persona sensual viene a ser como un animal que no entiende y que solo se guía por los sentidos, porque un animal es así, queridos hermanos. El animal no va a entender explicaciones que usted le quiera dar. Por ejemplo, si yo le dijera a mi perra, no corras, ¿usted cree que me va a hacer caso? La perra me va a estar mirando diciendo, este está loco, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? No corras. Y no, la perra solamente va a actuar en base a sus sentidos, nada más. Ella va a correr porque quiere correr. Y solamente si es que yo le grito y si es que le amenazo con darle un golpe, por ejemplo, ella se detiene, ¿verdad? Pero algo así es lo que aquí se refiere. Ahora, ¿por qué decimos que es como un animal? Porque la Biblia, cuando describe al ser humano, lo describe en esos términos. Ahora, vamos a explicar un poquito más este asunto de los sensuales, dice que no tienen al Espíritu. Toda esa frase, los sensuales que no tienen al Espíritu, se puede entender de dos maneras. Se puede entender como dirigido a creyentes que se apartan de Dios, creyentes verdaderos, y dirigido a personas que no son creyentes. Explicamos. Por ejemplo, los creyentes, queridos hermanos, sencillamente no se dejan guiar por el Espíritu Santo que tienen en su vida, sino que son gobernados por sus instintos naturales. Viene a ser, hermanos míos, como dice en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 4, vienen a convertirse en amigos del mundo. Y ahí Santiago dice, oh almas adúlteras, hablándole a creyentes, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí está. Entonces, cuando un creyente se deja guiar por sus sentidos,
se convierte en amigo o amiga del sistema mundo. Y ahí se convierte en una persona sensual que está guiándose por sus sentidos. Ahora, este asunto del sistema mundo es tan gravitante que en varias partes de las Escrituras se nos va a advertir vez tras vez de tener cuidado con el sistema que nos rodea, que no hay que permitir que el sistema que nos rodea nos controle, nos gobierne. El problema viene cuando nosotros nos amoldamos al sistema que nos rodea, y eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, la advertencia de no ceder al mundo, por ejemplo, es tan importante que Juan en su epístola va a hablar de esto varias veces. Yo quiero leer con ustedes, sé que es un pasaje conocidísimo, pero permítame leerlo, en Primera de Juan, capítulo número 2, y aquí Juan va a hablar vez tras vez sobre tener cuidado del mundo y no caer en el engaño del mundo, no ceder al sistema mundo que nos está rodeando cada día más y más con todo lo que nos ofrece. Dice Primera de Juan 2:15 al 17, dice, no améis al mundo, es un absoluto. No es una opción, no es una alternativa, es un absoluto donde dice, no améis al mundo y ¿qué más? Ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, un creyente, ama al mundo? Sencillamente se vuelve una persona mundana, un mundano. Viene a ocurrir lo que Pablo dice en Colosenses, por ejemplo. Pablo advierte y dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra, sino en las de los cielos. O viene a suceder lo que dice en el libro del Apocalipsis, que cuando viene el juicio de Dios, viene sobre aquellos que están viviendo solo para este mundo. Así que aquí el apóstol dice en este versículo 15, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Y luego habla de los sentidos, de lo sensual. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si usted pone su sentido de amar al mundo, sencillamente el amor del Padre no está en él. Es algo como lo que yo estuve hablando el otro día en el velorio de mi hermana. Y yo decía, ¿no? Hay que tener cuidado de no hacer tesoros en la tierra. Porque cuando uno hace tesoros en la tierra, es ahí donde tenemos problemas para el creyente. Es como poner un ancla en la tierra y olvidarnos de lo espiritual. Y déjeme decirle que mi hermana en ese sentido era una persona dadivosa. Ella nunca hizo tesoros en la tierra. Dios la bendijo bastante, pero ella así como recibía bendiciones, ella compartía siempre con el prójimo, con la iglesia donde estaba, con la obra de Dios. Era una mujer muy generosa. Entonces aquí dice, el amor del Padre no está en él. Y luego sigue diciendo el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí comienza a describir el sistema de los sentidos, dice, los deseos de la carne, o sea, el sentido de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y una advertencia, termina diciendo el 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, un claro ejemplo de servicio a Dios es el Señor Jesucristo. Jesucristo nos ha mostrado cómo y lo que es servir a Dios realmente. Y aquí tenemos la advertencia de no caer en el sistema mundo y que nuestros sentidos no nos gobiernen, no nos controlen. Oh, queridos hermanos, hay que tener cuidado con los sentidos, ¿ah? Por ejemplo, estamos hoy en el Día del Padre, ¿no? Y hemos recibido tanta información y bombardeo, por ejemplo, de que dice, no, dale al Padre el mejor regalo, endeúdate, te están diciendo, ¿sí o no? Endeúdate, regálale el televisor más grande, que funciona con internet, tiene wifi, tiene USB, tiene para ver 2000 canales. Y yo digo,
¿para qué quiero 2000 canales si con la justa veo 2 o 3 canales? ¿Sí o no, hermanos? Díganme usted, ¿es así o no? Algunos de ustedes tienen Netflix, HBO Max, tienen DirecTV, tienen Movistar, tienen, ya ni sé qué plataformas digitales tienen. Y díganme, ¿los ve todos? No los ve todos. Ven, tienen de todo, gastan su dinero en todo eso, pero no lo ven todo. O sea, el sistema mundo nos ofrece tantas cosas que a la larga no necesitamos. Yo hace años me compré un televisor que tengo en mi dormitorio, esos grandes, ¿no?, parecidos a estos aparatos que tenemos acá, y mi control remoto tiene ciertos botones que ahora yo no sé para qué sirven. Yo no sé para qué sirven esos botones. A veces los presiono y me meto en un lugar y digo, ¿y para qué sale esto? Yo no entiendo, ¿no? Y a veces tengo que llamar a alguna de mis hijas. Fulana, ven, ayúdame, me metí acá. Ay, papá, me dice, no entiendo. Yo solamente quiero cambiar de canal, le digo. O solamente quiero subir el volumen. ¿Para qué sirve esto? Y mi hija tiene otro televisor donde ella agarra su control remoto y le habla. Quiero ver tal cosa. Yo le digo, si me hiciera recordar la época cuando en casa teníamos esos televisores que teníamos que pararnos a cambiar de canal, ¿no? Y subir el volumen y bajar. O si se veía un poquito borroso, alguien iba al techo a mover la antena. Y si seguía siendo borroso, ¿qué le hacíamos? ¿Recuerdan ustedes? Dale su golpecito. Ya está. Ya, o si no, recuerdo que a veces se veía borroso y alguien de la familia iba a mover la antena de conejo y se veía bien. Y cuando lo soltaba, ¿qué le decíamos? ¡Quédate ahí! Y uno se tenía que quedar ahí mirando, ¿no? Así era, hermano, la vida. Ahora, y cuando yo le cuento eso a mis hijas, ¿no?, que han crecido con esta época, con esta super tecnología, siempre me dicen, ¿y ustedes podían vivir así? Y yo le digo, y no solo podíamos vivir, sino que éramos felices, le digo, sin enterarme todo lo que ocurría en el mundo. Hace poco hubo un apagón tecnológico, o algo ocurrió, se recuerdan ustedes, cayeron todas las redes y la gente estaba asustada. ¿Saben por qué? Porque no sabían qué iban a hacer durante esas horas. Porque no había nada. Las redes se vinieron abajo. A lo que yo quiero ir es que, hermanos míos, el sistema mundo nos está controlando tanto que nos estamos olvidando de lo más básico, que es pasar tiempo en comunión con Dios. ¿Y sabe de qué otra cosa nos estamos olvidando también por el sistema mundo? De pasar tiempo con la familia. Hace un tiempo escuché un chiste que decía un joven que no tenía internet, su celular no funcionaba, y después el chico decía, después de que se solucionó todo, decía, estas horas que no tuve internet, salí de mi dormitorio y he descubierto que en la casa viven otras personas que dicen que son mi papá, mi mamá y mis hermanos. Usted entiende el chiste, ¿verdad? He descubierto, dice. ¿Será cierto? Dice, ¿no? Hermanos míos, el sistema mundo lo único que pretende es sacarnos de lo más importante y hacernos vivir por nuestros sentidos. Por eso dice los sensuales. Ahora, la segunda forma que podemos entender esta expresión que encontramos en Judas, que dice los sensuales que no tienen al Espíritu, podría ser también sencillamente, como dice ahí, no tienen al Espíritu. Es que no son salvos, no son hijos de Dios, porque la Biblia dice claramente que en el momento de la salvación, según Efesios capítulo 1, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención que vamos a adquirir un día. Así que todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Y luego Pablo en Timoteo va a decir que el Señor conoce a los que son suyos porque tienen este sello, dice. ¿Cuál sello? El sello del Espíritu Santo. Ahora, pero a la inversa, los que no tienen al Espíritu Santo sencillamente es que no son parte del pueblo de Dios, no son hijos de Dios, no son salvos, no son salvos. Y tenga cuidado usted.
porque eso puede ocurrir también. Como yo les he estado diciendo, queridos hermanos, el venir a la iglesia a nadie lo vuelve un hijo de Dios. A nadie la convierte en una hija de Dios. Yo el otro día, justo esta semana, yo hablaba con una amistad y estábamos hablando, y perdóneme si alguien aquí lo es de este grupo, esta tendencia, estábamos hablando de los protestantes. Y yo le decía, yo conozco muy buenos protestantes, le decía, conozco, leo algunos de sus libros de los protestantes, muy buenos libros tiene, pero le decía, pero hay una práctica dentro del movimiento protestante que tienen sus iglesias donde a la gente las están condenando al infierno, porque les hacen creer que son hijos de Dios porque asisten a la iglesia con papá, mamá, y luego cuando son bebés son bautizados por aspersión. Ahora sí, no estoy hablando de una iglesia católica, estamos hablando de iglesias protestantes, queridos hermanos, donde la gente va, se les predica la Biblia, pero los bautizan por aspersión siendo bebés. Entonces, cuando esa persona está creciendo, cree y piensa que porque fue bautizado cuando tenía 3 meses de edad, entonces ya es un hijo, una hija de Dios. Y sencillamente, como dice en el libro de Mateo el Señor Jesucristo, los están haciendo 2 veces hijos del infierno. Pero no se trata de que uno es creyente por asistir a la iglesia o ser bautizado. Se trata porque la persona necesita tener un encuentro personal con Jesucristo. Nada más y nada más. Vamos sellando este asunto con lo que dice en el versículo número 17, por favor. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, dice, tengan memoria, o sea, algo permanente, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se nos está diciendo aquí? Se nos está diciendo, mientras que los apóstatas andan naufragando por aquí, por allá, siendo llevados por las corrientes de este mundo, por las doctrinas falsas, por los vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios capítulo 4, aquí, este versículo 17 dice, ustedes permanezcan firmes en la palabra de Dios. Hace un rato yo usé la figura del ancla, y es una palabra, el ancla aparece en el libro de Hebreos. Cuando nosotros decidimos poner nuestra fe en Jesucristo, estamos colocando como un ancla nuestra confianza en Cristo. Y esa ancla es basada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. La única manera en que tenemos que soportar cualquier viento de doctrina o persona que se viene burlando de nuestra fe, personas que nos vienen atacando, personas que vienen con la intención de dividir a la iglesia del Señor, es permaneciendo firmes en la palabra de Dios. Porque, hermanos míos, la palabra de Dios, como siempre se los he dicho, Pedro dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pero también la palabra de Dios es como una brújula. La brújula nos guía, nos dirige. La brújula nos dice por dónde ir, en qué dirección seguir. Es lo mismo que hace exactamente la palabra de Dios, nos guía, nos dirige. Yo compartía hace unos días también con una persona un pasaje del libro de los Salmos. Si usted gusta, búsquelo en el capítulo 119, versículo 162. En el Salmo 119, 162, aquí hay algo precioso. Mire lo que dice aquí, y ya con esto voy terminando. Le estoy prometiendo a los que están dirigiendo el culto, voy terminando, ¿ya? Porque ellos tienen algo, creo que van a presentar esta mañana, creo que por el Día del Papá van a presentar algo, ¿no? Entonces, ya voy terminando, no se preocupen, ya me falta 15 minutos más, ¿ya? No, los estoy molestando. Bueno, mire lo que dice aquí en el Salmo 119, en el versículo 162. Mire lo que dice, me regocijo en tu palabra. Así es, yo me regocijo en la palabra del Señor. Ahora, observe la comparación que hace el salmista del regocijo. Mire la segunda parte del versículo 162, dice, como el que haya muchos despojos.
Ahora, y otra vez nos enfrentamos a una palabra, despojos, que si le interpretamos en nuestra época, usted entiende por despojos, la basura, lo que botamos, ¿verdad? Entonces usted ahorita diría, ¿cómo es que nos vamos a alegrar en la palabra como con la basura? No, pues le digo otra vez, entienda que estamos ante un libro de hace miles de años. Y aquí la palabra despojos se refiere que cuando había una batalla, una guerra, dos ejércitos habían peleado y el ejército derrotado huía, dejaban ahí en su campamento, dejaban sus pertenencias, dejaban su ropa, dejaban sus tesoros, dejaban sus armas, dejaban también sus animales. Entonces todo lo que había dejado el ejército enemigo que había sido derrotado, a eso se le llamaba despojos, o sea, tesoros, a eso se refiere, tesoros. Ahora, si usted tiene la NTV, la Nueva Traducción Viviente, eso es lo que dice ahí. La Nueva Traducción Viviente dice, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Y le quiero decir, queridos hermanos, que personalmente yo me deleito cada día en la Biblia. Y les sigo diciendo algo. Estoy estudiando el Sermón del Monte y me sigo deleitando. Y alguien ya me va a decir, pastor, ¿hace cuánto tiempo estoy estudiando el Sermón del Monte? Hace tiempo, pero no termino. Porque, hermanos, estudiar la palabra de Dios es como estar excavando una mina. Hay que excavarla y nunca la Biblia se agota con sus grandes tesoros. Y eso es lo que necesitamos como personas y como iglesia. Meternos en la palabra de Dios y ser fieles a Jesucristo.